Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 19 del taller práctico de desarrollo móvil para teléfonos con el sistema operativo Android. Desarrollado siempre por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando, continuamos progresando, continuamos avanzando en este caso con el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Para ir ya cada día en cada video, ¿verdad? Contando con mayores herramientas. En esta clase en particular ya vamos a comenzar un bloque dedicado al trabajo con persistencia de información. Vamos a ver varios temas, no los voy a enumerar, sino que los vamos a ir viendo video a video, clase a clase. Vamos a comenzar por lo más simple, que dice relación con el formato de persistencia más sencillo que hay dentro del mundo de Android. Eh, Antes de esto aclaro y más bien defino cuando yo hablo de persistencia a lo que me refiero. Cuando hablamos de persistencia a nivel de informática en general nos referimos a que vamos a tener un cierto grupo de datos almacenados en alguna parte. Ojo, no necesariamente esos datos pueden estar almacenados, pueden también estar disponibles, que no es lo mismo que estén almacenados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hablamos de lo primero, es decir, que los datos estén almacenados en alguna parte, en general estamos hablando de algún formato de persistencia específico. Puede ser, por ejemplo, una base de datos o puede ser un tipo de archivo, por ejemplo, un XML, un documento de texto, TXT en este caso, o cualquiera otro, pero que funcione con similares características. Sin embargo, cuando también hablamos de que podemos llegar a tener los datos disponibles, en este caso nos referimos a que los datos pueden estar almacenados en una entidad remota y podemos acceder a ellos ya sea a través de una conexión vía, por ejemplo, protocolo SOAP, es decir, utilizar un WSDL con un web service, por ejemplo, o utilizar la referencia directa a un archivo, como lo podemos hacer en Android a través de la clase HTTP Client. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, cuando se habla de persistencia, que ya acabamos de aclarar lo que significa, lo que sigue es comenzar ya específicamente a ver los distintos formatos de persistencia. En este caso vamos a ver el más simple, que dice relación con lo que yo tengo escrito acá, el shared preference o preferencias compartidas del usuario. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de preferencias compartidas en Android, hablamos de que nosotros vamos a almacenar cierta cantidad de información en un archivo XML que va a estar alojado dentro del paquete de nuestra aplicación, y él va a ir guardando la información dentro de tags formados en este mismo documento XML con un formato clave-valor. ¿Vale? Ya lo vamos a ver ahora en detalle. Bien. Eso significa también que el nivel de información, el tamaño de la información que nosotros vamos a guardar con este método Shared Preference no es grande, es un formato pequeño. ¿Para qué se usa esto generalmente? Por ejemplo, cuando quieres guardar, no sé, el nombre del usuario para saludarlo en la aplicación, o algún tipo de preferencia específica para, por ejemplo, cargarle algún tipo de skins, o, por ejemplo, puede ser cómo el usuario eligió que tú le muestres la fecha en el sistema, por ejemplo, o cómo necesita, o a qué tipo de web service, o por ejemplo, lo puedes hacer incluso por detrás sin necesidad de que el usuario elija nada, ¿verdad? Pero detectar, por ejemplo, dónde está el usuario, en base a eso, me refiero a geográficamente dónde se encuentra, y en base a eso guardar esa información en un Shared Preference, y valga la redundancia, en base a eso mismo utilizar esa información, por ejemplo, para cargarle la información en un determinado lenguaje, en un determinado idioma. Bien, entonces como puedes ver, esto es súper útil, es bastante útil, pero tiene un uso muy limitado. Eso no quiere decir que no se utilice. El uso de las preferencias compartidas es bastante utilizado, y por eso nosotros debemos conocerlo. Entonces vamos a partir este bloque dedicado a persistencia precisamente viendo este concepto. ¿Te parece? Bien, entonces vamos a cerrar la presentación rápidamente
Como siempre, comentarte, robarte unos segundos para recordar a las personas que no me conocen que este es mi blog www.cesarcancino.com. Desde acá pueden acceder a toda la información, a todos los videos, a todas las clases, ya sea clases gratis, cursos formales y todo, hechas por mí o por cualquiera de los colaboradores de mi blog. Y lo último que te comento antes ya de ir a colocar manos en el código, dice relación con las descargas. Cada vez que entras a alguno de los enlaces, fíjate que acá tienes una pestaña. Ya nosotros, por ejemplo, en Android perfectamente podríamos hacer esto, ¿cierto? Ya lo vimos. Pero fíjate que acá uno de los tabs dice descarga completo. Entonces desde acá te vas a poder bajar un archivo .rar que tiene primero bueno, aquí me metí a otra clase, pero en realidad es lo mismo. Tiene el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo puedes ver en YouTube. Y tiene también el código fuente que nosotros fuimos trabajando. Bien. Acá también tiene la sección de categorías y por acá debe estar la de Android. Ahí debe estar, a ver. Vamos a buscarla. Ahí está. Entonces acá tienes todos los videos, ya a esta altura vamos por el 18 publicado y este es el número 19. Entonces eso es lo que te quería comentar porque en realidad eso también siempre me lo preguntan. ¿Vale? No haga la descarga desde YouTube, sino que hazla desde acá, porque acá está el video limpio y con un formato mucho mejor de lo que lo puedes ver en YouTube y desde luego completo y absolutamente gratis. ¿Ok? Bien, no te aburro más y vamos entonces a colocar manos en el código, como espero que todos ya están esperando que lo hagamos. Yo tengo el ejemplo preparado acá desde luego, pero por supuesto, como es la tónica de nuestras clases, lo vamos a realizar desde cero. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Android Application Project. Lo vamos a llamar, como ha sido la tónica, clase-paint19. Ya hemos avanzado bastante. Le vamos a colocar un package name com.cesarcancino y vamos a elegir Ice Cream Sandwich. Lo demás podemos dejarlo todo por defecto, no hay ningún tipo de problema. Y acá ya está creada nuestra aplicación, podríamos levantarla sin ningún tipo de problema. Sin embargo, vamos a hacer algunas configuraciones. ¿Cuál es la idea del ejemplo que vamos a realizar? Vamos a crear dos actividades. Una que va a tener un formulario en donde vamos a pedir un dato que el usuario va a tener que ingresar y ese dato nosotros lo vamos a mostrar en otra actividad. Yo creo que con eso va a quedar bastante claro cómo funciona este tema de las preferencias compartidas. ¿Te parece? Ya lo demás, el uso que tú le puedas dar está asociado a la imaginación y a la tremendísima capacidad que yo estoy seguro que cada uno de ustedes posee. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un menú de navegación para poder navegar, valga la redundancia, entre ambas actividades. Vamos a ir a nuestro proyecto acá. Yo sigo trabajando desde Eclipse, ya les comenté por qué. Porque mi computador por ahí me ha dado algunos problemas con Android Studio. Entonces, por ahora voy a seguir trabajando con Eclipse, pero en realidad es lo mismo. Ya se pudieron dar cuenta que no hay mayor diferencia. Entonces, vamos a configurar el menú acá. Vamos a ir al archivo main. Ya todo esto tú lo sabes hacer. Simplemente acá borramos. Y agregamos un grupo de menús. En este caso, podemos llamarlo, por ejemplo, grupo. Da lo mismo en realidad. Y añadimos acá un ítem y al primer ítem lo vamos a llamar por ejemplo home y esto va a ir acá a la idea es que vaya a o que diga en este caso el texto home. Bien, nos paramos de nuevo acá en group, elegimos ítem de nuevo y ahora este se va a llamar agregar. Bien, y el texto del menú va a decir agregar. Perfecto. Vamos a ir al main activity ahora y vamos a configurarlo, pero antes vamos a crear las actividades, porque para poder configurar acá el on item, on option item select, todo esto tú ya lo sabes hacer. Si llegaste a este video ya deberías haber visto los demás, entonces ya aquí voy a asumir que todo esto que estoy haciendo yo tú ya lo sabes. Perdón, entonces vamos a crear rápidamente la otra actividad que necesitamos. Voy a cerrar el main activity, este main del menú, entonces acá vamos a crear la otra actividad. Tenemos un error ahí en el menú, no sé por qué, a ver, veamos. Algo nos pasó acá con el menú, vamos a ver. Ok, me faltó aquí. Se le borró un tag, por eso estaba con problemas. Algo le pasó acá al archivo,
Ahora sí, como que parece que pasé a llevar algo con el mouse, entonces, bueno, ahí está la configuración, estaba revisando el archivo XML, lo detuvo un momento, ¿cierto?, para poder seguir trabajando. Tenemos un error acá en el main activity, ¿cierto?, pero es porque te está diciendo, yo creo que ni siquiera te voy a decir cuál es el error, porque ya tú lo debes saber, simplemente voy a ir a crear la otra actividad. Entonces, me voy a parar acá en el proyecto, en este caso estaba viendo acá, estaba comparándolo con el menú del 18 y ahí me di cuenta del error. Voy a crear la otra actividad rápidamente, new other Android activity, blank activity, la vamos a llamar por ejemplo agregar. Lo demás lo dejamos todo por defecto, next, finish, ya todo esto está explicado, ¿cierto? No hay que explicar absolutamente nada. Y ahora acá en nuestro main activity tenemos que configurar la navegación de nuestro menú en este caso. Entonces simplemente acá podemos decir, podemos borrar esto acá y podemos hacer un switch case, ¿cierto? Básicamente acá, si es que no has visto los videos anteriores, lo que hacemos acá es configurar la navegabilidad del menú. En este caso le decimos acá que r.id.home, ¿cierto? Si eligen ese menú, generamos un salto acá y nos vamos a intent, en este caso generamos el intento acá arriba, intent igual a null, por ejemplo, control shift O para que se importe, y ahora sí decimos intent igual a new intent, y acá podríamos decir main activity, ¿cierto? Pero también podemos decir get application context, aunque yo creo que no me lo va a tomar, ahí está, get application context, coma, acá le decimos a dónde queremos que vaya, en este caso agregar punto class, ¿cierto? Y simplemente acá decimos ahora start activity y le pasamos como referencia int, ¿verdad? Perfecto. Hacemos lo mismo con el otro menú, entonces configuramos acá, pegamos eso, ¿cierto? Y acá le decimos que cuando se vaya a agregar, la idea es que el intent ahora se vaya a agregar desde donde esté parado. Copiamos esto mismo en la clase Java de agregar, ¿cierto? Aquí. Todo esto ya tú lo sabes hacer, ¿cierto? Lo único que estamos haciendo acá, para el que no entendió, es que primero tiene que ir a ver los videos anteriores. Y para el que entendió, creo que no hay que explicar mucho, ¿cierto? Aquí simplemente configuramos la navegabilidad de los menús. La idea es que aquí estamos recibiendo cuál es el menú que seleccionó el usuario. Y al recoger, en este caso, al recibir esa información, perdón, estamos levantando un intent. Entonces el intent acá va a ir a agregar, bueno acá me equivoqué, acá si va a agregar, si presionan home debería ir a main activity, ¿cierto? Exacto, aquí me equivoqué. Y acá también debería ir a main activity, ¿cierto? Punto class. Entonces listo, si levantamos la aplicación ahora, debería aparecernos un menú, ¿verdad? Para poder trabajar, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a ir a ver el emulador. A ver... Acá tenemos el emulador y ahí está, ¿cierto? Clase 19, Hello World, y ahí está Home, ¿cierto? Perfecto, y agregar, perfecto. Estamos listos entonces para seguir trabajando. Bien, vamos a generar ahora, voy a cerrar acá este menú, vamos a generar ahora la funcionalidad que necesitamos. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente, mira, voy a ir acá. La idea es que este texto, Hello World, nos muestre en lugar de Hello World el texto o el valor, en este caso, que guardamos dentro de lo que dice relación con preferencias compartidas, ¿vale? Entonces para eso vamos a hacerlo desde esta actividad llamada agregar. Vamos a crear un formulario, vamos a almacenar el dato que el usuario ingrese en este formulario, lo vamos a almacenar en las preferencias compartidas, en las Shared Preference, y luego lo vamos a mostrar acá en este caso la vista de Home, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Acá en agregar nos falta en el on create option menú indicarle que queda asociado al menú main, ¿cierto? Para que quede con el menú correcto. Entonces ahora vamos a el XML, a la actividad, ¿cierto? A la gráfica, a la interfaz gráfica para poder trabajar acá en actividad. Lo primero vamos a decirle que cambiamos el layout. Vamos a trabajar con un layout de tipo linear layout, ok, y acá entonces vamos a configurar esto, le vamos a decir que este text view
va a decir acá, por ejemplo, agregar preferencias. Podríamos guardarlo en un texto también, ¿cierto? Podríamos guardarlo en un texto, ¿cierto? En clic derecho, edit text. Y acá new string, ¿cierto? Y acá le decimos ingresar preferencia. Y acá ingresar, por ejemplo, le vamos a llamar a la cadena que se va a guardar dentro del archivo string. Ya eso también tú lo sabes hacer, entonces no hay problema. Ahí para que no quede con un warn, ¿cierto? Queda perfecto. Entonces podríamos agregarle un ID a esto, pero no lo vamos a necesitar. Vamos a ir acá a la paleta y vamos a agregar un text file, en este caso un text file simple, un edit text. Lo vamos a colocar acá abajo. Y luego abajo de eso vamos a ir a form widget y vamos a colocar un botón. Bien, vamos a ir a configurarlos ahora. Entonces acá este botón, este texto se va a llamar campo. Y acá el botón se va a llamar botón, por ejemplo. Bien, el texto da lo mismo, por ejemplo, puede decir agregar. Y nos va a quedarnos menos con esta estructura. ¿Vale? Lo podríamos probar. Acá, clic derecho. Run as. Android Application. Y ahí se va a levantar, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Esperamos un momento. Y ahí está, ¿cierto? Estamos en el Main Activity. Nos vamos a agregar. Y ahí deberíamos tener listo nuestro formulario para poder trabajar. Y podríamos escribir ahí lo que nosotros queramos. Bien. Ok. Entonces ahora vamos a generar la funcionalidad necesaria para, en este caso, poder añadir, ¿cierto? O guardar este valor en un shared preference. Entonces vamos a ir a la clase. Vamos a abrir acá. Vamos a ir a la clase Java agregar y aquí en el método onCreate vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a crear dos atributos, uno para el botón y otro para el edit text. Entonces vamos a crear un atributo de tipo edit text, en este caso campo, y vamos a crear un objeto de tipo button llamado button. ¿Vale? Presionamos Control Shift O para que se importe las librerías, ¿cierto? Nos vamos al método onCreate y ahora generamos la funcionalidad necesaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es almacenar el valor, ¿verdad?, dentro de un shared preference. Es lo primero que tenemos que hacer. Yo ya lo tengo hecho acá, fíjate. Es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es implementar la funcionalidad del botón. Porque la idea es que cuando se presione el botón, nosotros obtengamos y guardemos el valor de ese registro. Que es lo que nosotros tenemos hecho acá. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a generar acá entonces... Inmediatamente vamos a decir botón igual a find view by id dr.id.botón, ¿cierto? Control Shift O. Bueno, acá tengo que hacer el cast. Ahí está. Y ahora generamos la implementación del botón. .set on click listener. Y acá decimos new on click listener, ¿cierto? De la clase view. Perfecto. Se debería haber importado esto. Vamos a ver. No se ha importado todavía. Vamos a generar el import. Aquí tenemos un error. Houston, que no sucede. A ver, vamos a ver. Yo creo que se me implementó otra librería. Por eso está con problemas. Control Shift O. Ah, sí, ahí sí. Nos faltaba importar, ¿cierto? Recuerda la de arriba, la que pertenece a la clase View. Ahora sí, y ahora acá ya adentro podemos trabajar. Ya todo esto a esta altura tú lo sabes. También lo podríamos haber implementado acá, ¿cierto? El onClick listener, pero lo podemos hacer acá también. Entonces, hasta aquí yo no he hecho nada nuevo, nada que tú no manejes. Sin embargo, ahora sí vamos a hacer algo que es nuevo en este caso. Vamos primero que todo a hacer algo que todavía manejamos. Vamos a obtener, recuperar lo que está almacenado en el campo de texto. Entonces para eso vamos a utilizar este atributo que creamos arriba que se llama campo. Es muy simple esto, simplemente acá decimos campo es igual a find view by id dr.id.campo. Bien,
punto y coma, y generamos el cast respectivo. Ya, y aquí viene la magia. Mira, fíjate, voy a correr esto para acá para irlo utilizando, ¿cierto?, dentro de nuestra configuración. Lo primero que tenemos que hacer es generar una instancia de la clase Shares Preference. Ojo, acá no hay que importar nada, ni hay que habilitar ningún permiso, nada, porque esto viene implementado de forma nativa dentro del core de Android, ¿vale? Entonces simplemente decimos acá, vamos a crear una instancia de Shares Preference y le vamos a decir que sea igual al método get Shares Preference, y ahí te voy a ir explicando más o menos cómo funciona esto. Entonces escribimos acá primero, acá escribimos entonces Shares Preference, que pertenece a Android.content, lo guardamos en un valor que se llama p, y esto a esto le vamos a asignar el valor de la función getSharedPreference. Entonces decimos acá Shared Preference, lo guardamos en una instancia, en este caso se va a llamar P, y le decimos que sea igual a get Shared Preference, ¿cierto? Ahí presioné control espacio para que me lo sugiera. Y acá, perdón, hay dos temas. Uno, le tenemos que dar el nombre a esto, ya te voy a explicar por qué, lo voy a llamar preferencias, por ejemplo. Bien, y acá el modo en el que lo vamos a guardar está asociado al objeto context. Entonces escribimos acá context, y esto vamos a colocar un punto y vamos a colocarle el modo. Ya te voy a explicar lo que significa esto. Punto mode, fíjate, y hay varios modos acá. Ya, vamos a elegir el modo privado, lo vamos a guardar y te voy a explicar qué es lo que hicimos acá. Primero que todo, generamos una instancia de la clase Shares Preference, que es una clase nativa del core de Android. Ya eso está bastante claro, ¿cierto? Ya sabemos también que esto nos va a permitir almacenar un valor pequeño, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? Acá ya hay que empezar a hilar más fino. Esta funcionalidad de las preferencias compartidas nos va a permitir almacenar información en un archivo XML con un formato de clave valor. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es darle un nombre a ese archivo XML. Este es el nombre que nosotros le damos a ese archivo. Ya te voy a enseñar a ir a buscar el archivo y dónde se guarda y todo para que tú lo puedas revisar. Y si quieres también lo puedes utilizar en otro archivo, ¿vale? Entonces esto es lo primero que tienes que hacer siempre, independientemente de que vayas a agregar o vayas a acceder al registro. Este segundo parámetro, el context y el punto mode, hay varios modes, de hecho, fíjate, punto, dice relación con el tipo de acceso que nosotros le vamos a dar a este fichero que estamos creando. En general, lo que se hace es darle modo privado. Eso significa que solamente va a ser accesible dentro de la misma aplicación. Pero hay otros, por ejemplo, le podemos dar que todo el mundo lo lea, fíjate, que todo el mundo lo pueda escribir, modo de apertura, en fin. Eso va muy de la mano, amigos míos, de lo que tú quieras hacer con esto. En general, como te digo, se le da al modo privado. Significa que solamente puede ser accesible este archivo desde dentro de la misma aplicación. Pero, por ejemplo, podría darse el caso de que utilizáramos algún content provider. Ya vamos a ver lo que es eso. Y a través de eso nos vamos a poder conectar desde una aplicación hacia otra y leer el Shares Preference que está en otra aplicación desde donde nosotros estemos parados. Eso es algo que es bastante utilizado también y ya lo vamos a aprender a realizar en otra clase. Por lo pronto hay que ir paso a paso por lo más sencillo, que dice relación con crear la funcionalidad del Shares Preference de manera simple primero. ¿Te parece? Ok, entonces esto es lo que hicimos acá. Ya es la primera etapa de negociación. Generamos la instancia, ¿cierto? Y creamos el archivo XML. Luego lo que tenemos que hacer es generar una instancia del método editor de la clase Shares Preference a través del método p.edit. Entonces vamos a decir acá de nuevo Shared Preference.editor. Vamos a guardar vamos a crear una instancia, la vamos a guardar en un valor que se va a llamar edit y le vamos a decir que esto sea igual a p.edit. ¿Cuál es la idea? La idea es que este objeto editar nos va a permitir, tal como su nombre lo dice, editar, es decir, setear, es decir, agregar la información o modificar algunos de los datos que tenemos guardados dentro de este Shares Preference, de este archivo XML. Bien, eso es lo único que vamos a hacer. Entonces este va a ser como nuestro objeto bundle, como nuestro objeto constructor. Bien,
Entonces con este objeto nosotros vamos a trabajar, que ahora lo llamamos acá edit. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este método edit? Vamos a utilizar su método que se llama putString. Y fíjate que acá, bueno, acá lo vamos a ver mejor. Vamos a decir acá edit.put. Y fíjate que hay varios put en realidad que te permiten almacenar distintos tipos de datos. Puede ser un booleano, un flotante, un entero, un long, un string y un string set. En este caso, generalmente la información acá en los shares preference se guarda como string. Entonces vamos a utilizar el put string, pero perfectamente podrías probar alguno de los demás. En este caso el dato nosotros lo vamos a guardar en un put string. Y fíjate que inmediatamente el Eclipse en este caso y Android Studio va a hacer exactamente lo mismo. Te dice cómo tiene que ser. Te dice que tienes que darle un key, es decir, un nombre y el valor. Por eso yo te decía que toda la información que tú guardes en este objeto shared preference tiene que ser en formato de clave valor. Entonces le vamos a dar el nombre acá, tiene que ir como cadena. Lo vamos a llamar, por ejemplo, dato. En general yo lo trabajo esto con minúscula, entonces lo vamos a llamar dato. Y aquí donde dice value hay que colocar lo que tú quieres que se almacene. ¿Y qué es lo que nosotros queremos que se almacene? Lo que guardamos acá en campo. Ojo, como utilizamos putString tenemos que formatearlo. Yo lo tenía formateado acá con getText.toString. Vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a decir acá campo.getText.toString. Bien, ¿para qué? Para que quede formateado el dato y se guarde. Simplemente con esto ya tú estás, primero que todo, generaste la instancia, ¿cierto? Y creaste el documento XML, abriste una instancia del objeto editor de la clase Shares Preference y ahora estás guardando, estás almacenando un dato acá dentro de tu archivo XML. Ahora lo que vamos a hacer es un commit, ¿cierto? Para que se ejecute todo eso, porque todavía no se ejecuta. Entonces decimos acá edit.commit. Y listo, hasta acá ya estás listo para trabajar. Aquí ya se guardó tu dato, se guardó la información sin ningún tipo de problema. Ya está lista la información para que tú la puedas utilizar. Sin embargo, sería bueno que ahora, tal como lo tengo acá, limpiáramos el campo, ¿cierto? Sería interesante poder limpiar el campo para, en este caso, cuando se escriba, ¿cierto? Presiones el botón, después se borre lo que escribiste en el campo, pero en realidad eso no tiene mucho sentido. Perfectamente se podría no hacer. ¿Verdad? Bien, ok. Entonces ahora vamos a hacer eso. Vamos a crear una variable primero. Vamos a llamarla, por ejemplo, string valor. Y le vamos a decir que sea igual a lo que tiene campo. ¿Cuál es la idea? La idea es que utilicemos campo, en este caso, para almacenar el valor en un TOAS. Entonces, por eso lo quiero hacer así. Que en realidad, bueno, lo voy a hacer así igual. Voy a colocar estos métodos de acá. Aunque podría haber utilizado lo mismo en realidad. Vamos a levantar un TOAS.makeText. ¿Cuál es la idea del TOAS? Que cuando se ejecute todo esto nos muestra un mensaje, ¿cierto? Diciéndonos que todo se ejecutó de forma correcta. El TOAS ya también tú lo sabes usar, ¿cierto? Simplemente acá utilizamos getApplicationContext. Acá el texto. Decimos se ha guardado el registro, el dato en el registro, no sé, en las preferencias, por ejemplo. Acá podríamos concatenar, no sé, y colocar más acá y colocar valor. Para eso creé esa variable, ¿cierto? Acá ya le damos la duración, ¿cierto? Al TOAS, eso ya tú también lo sabes hacer, ¿cierto? Simplemente decimos acá TOAS.lengthShort, por ejemplo, .show. Y listo, ya estamos listos para trabajar con un TOAS. Fíjate que se haya importado acá la librería TOAS. Fíjate también cómo va creciendo esto. Es importante siempre tener el control de esto. La idea es que nunca crezca tanto, pero a veces sí, la verdad, a veces crece bastante. Siempre va a depender de lo que queramos hacer. Cuando trabajamos con web service, por ejemplo, o con HTTP client, la verdad que eso crece bastante. Con esto que hicimos acá, ya perfectamente podemos nosotros probar la aplicación. Podríamos probar a ver si primero está funcionando todo esto que hicimos acá y se llega hasta acá, hasta donde se te muestra este mensaje. Eso quiere decir dos cosas: una, que todo lo que hicimos funcionó, y segundo, que el valor que en este caso guardamos nosotros en Shared Preference se guardó donde tenía que guardarse, y vamos también a ir a ver a dónde se guardó. Entonces corremos la aplicación, tenemos que ejecutarla para que se compile todo, ¿verdad? Entonces acá corremos la aplicación. Esperamos ahí que se levante el emulador.
Esperamos un poco. Perfecto. Ahí estamos en la clase main, ¿cierto? Nada nuevo. Vamos acá a agregar. Vamos a agregar algún dato, por ejemplo, César. Hacemos clic, se ha guardado el dato, ¿cierto? Perfecto. Vamos a cambiarlo. Otro. César, otro. Y se guarda. Aquí hay un tema. Como el campo se llama igual, el que estamos guardando en el shared preference se llama dato, esto va a pisar al anterior. Ahora bien, ahora lo vas a entender porque ahora vamos a ir a ver dónde está ese famoso XML y cuál es la estructura que él tiene. Entonces, fíjate que acá Eclipse, y bueno, Android Studio también te da la misma opción de ir a ver el modo DDMS. Entonces vamos a ir a ver ese modo acá. Inmediatamente vas a tener aquí visibles una serie de carpetas y hay una que se llama Data. ¿No? Vas a ir a buscar esa carpeta que se llama Data, vas a entrar nuevamente a su subdirectorio que se llama Data, vamos a buscar el proyecto que estamos trabajando acá, clase 19, y aquí hay una carpeta ahora que generaste toda esta funcionalidad que se llama Shared Pref. Vamos a abrirla y ahí está el archivo preferencias XML. Interesante, ¿verdad? Podríamos abrirlo, podríamos ir acá, fíjate, hay dos iconos. En este caso vamos a presionar el primero, que nos va a permitir guardar eso en alguna parte. Lo vamos a guardar, por ejemplo, acá en el escritorio. Y ahora lo vamos a ir a revisar. Vamos a ir al escritorio acá. Y acá está el archivo XML. Le voy a dar clic derecho y lo voy a abrir con el bloc de notas, por ejemplo. Fíjate la estructura que tiene el documento. Fíjate que se creó un tag simple, map. Y acá se crea un tag que se llama string. Fíjate. String name. Y ahí le colocó el valor dato. ¿De dónde sacó ese valor él? Para que nos vamos entendiendo. Voy a ir de nuevo acá al modo Java. Ese valor dato lo sacó de acá. Cuando utilizaste put string, fíjate, ese es el nombre que tú le diste al valor. Por eso yo te decía que cada vez que vamos escribiendo alguna cosa, se va a ir pisando esto, porque estamos utilizando el mismo nombre. Pero acá tú puedes colocar todos los put string que tú quieras. No lo voy a hacer ahora yo, pero sería bueno que tú lo hagas. Genera esta línea varias veces. Por ejemplo, no sé, y así tal cual como yo lo acabo de hacer acá. Por ejemplo, dato 2 y aquí guardas cualquier otra cosa. Por ejemplo, no sé, otro valor. Da lo mismo, yo no lo voy a hacer acá, para no hacer tan largo el video. Entonces, como puedes apreciar, el tema de las shared preference en realidad es un formato que guarda información a nivel local en un archivo XML, ¿cierto? Que se puede visualizar mediante la vista de DDMS, ¿cierto? Y va almacenando la información en formato de clave. A esto se refiere clave, es decir, el nombre y el valor que tenemos acá. Esto puede ser bastante útil. Como te decía al principio del video, acá, por ejemplo, puedes guardar algún tipo de preferencia específica del usuario, ya sea, no sé, su nombre o algún tipo de preferencia específica, por ejemplo, su lenguaje, cualquier cosa. Bueno, yo estoy concentrado en la clase ahora, no estoy concentrado en pensar el uso que se le puede dar a esto, porque en realidad se le pueden dar muchos usos. Bien, lo único que debes tener presente es que el volumen de información que debes manejar acá no debe ser tan grande. Esto tiene que utilizarse para cosas simples. ¿Ok? Perfecto, entonces para terminar el video vamos a ver, voy a decirle que no, acá estaba cerrando y me estaba diciendo que se quería guardar. Para terminar el video vamos a hacer lo siguiente. La idea es que lo que almacenaste acá, luego cuando vuelvas acá al main activity, te aparezca acá en este text view, ¿vale? Entonces vamos a ir a la clase main activity de nuestro proyecto y vamos a comenzar a trabajar. Yo lo tengo hecho acá. Lo primero que tenemos que hacer siempre es generar una instancia de shared preference, igual como lo hicimos al otro lado. Entonces es lo primero que tenemos que hacer. Ahora en este caso tendríamos también que ir acá al main activity, ¿cierto? A la clase activity main y darle un ID, ¿cierto? Al text view para poder manipular. Entonces vamos a darle un ID, Android ID, arroba, más ID, lo vamos a llamar texto, por ejemplo. Entonces vamos a generar una instancia de eso, text view, control shift O, texto, igual a find view by id, r.id. ¿Dónde está? Texto. Perfecto. Punto y coma. Generamos el cast. Perfecto. Y ahora generamos la instancia de shared preference. Lo hacemos igual como lo tenemos acá. Ah, bueno, este no es. Perdón, me equivoqué acá. Cerré el que no era.
Bueno, podemos copiar esta misma línea que tenemos acá. Entonces, siempre vas a ocupar esta línea. Esta es la línea que tú vas a utilizar cada vez que quieras acceder, ya sea para editar o simplemente para revisar la información de tu documento. Generas la instancia tal como lo hicimos. Y acá la clave del éxito es esta, es que tú accedas al nombre del archivo XML, en este caso para leerlo sobre todo, en este caso tenemos que colocar acá el nombre del archivo. Fíjate que ya quedó claro que este es el nombre del archivo, por lo tanto, siendo redundante, ¿verdad? Pero era porque te quería comentar de que no es necesario colocarle la extensión para ir a acceder al archivo. Ya Android sabe que es un documento de tipo XML, por eso decía que no quería ser redundante, pero es algo que es bueno decirlo. Bien. Entonces ahora simplemente hay que modificarle el valor al texto que nosotros tenemos almacenado en un TextView. Entonces para eso decimos acá texto.setText, ¿verdad? Y aquí dentro le pasamos la información que tenemos dentro de nuestro valor. En este caso lo hacemos con la instancia p.getString. Entonces decimos acá p.getString. Y bueno, es lo mismo, si el dato es de otro formato, pues archivo entero, también deberías hacer la prueba, le colocas getInt, en este caso nosotros lo almacenamos con un getString. Y acá lo mismo, le colocas acá el nombre del dato al que quieres acceder, en este caso se llama dato. Y acá, como tú solamente lo quieres leer, esto lo dejas vacío, así tal cual. Así tal cual y así tal cual. Esto es bastante sencillo, es bastante simple también de utilizar. Aquí tú le podrías también dar un valor por defecto. En el caso, esto es muy útil cuando se carga por primera vez la aplicación y no has almacenado nada en el Shared Preference. Eso es sumamente interesante de tener en consideración. Bien, de hecho, mira, lo vamos a hacer acá. Vamos a ir a nuestro agregar y vamos a decirle que guarde en preferencias 2 para que no haya nada guardado al otro lado. Entonces vamos a acceder acá también a preferencias 2. Entonces cuando cargue la aplicación vamos a utilizar este valor por defecto. Le vamos a decir acá valor por defecto. Bien, al TextView en este caso. ¿Vale? Entonces vamos a levantar la aplicación. Clic derecho a Run As Android Application. Nunca he entendido cómo funcionan los botones de acá arriba. Por eso yo siempre le doy clic derecho ahí Run As. Bueno, ahí tenemos un error. Houston, ¿qué nos pasó? Vamos a ver. Vamos a ver, Houston. Vamos a andar mareando esto. A ver, ¿qué te pasó? Veamos, se guardó en preferencias 2, perfecto. Y esto se guardó en preferencias 2. Déjame ver si me faltó algo. Nada, ¿cierto? Get preference, perfecto. Get string. Yo creo que me está reclamando por esto. Vamos a ver, lo voy a levantar. Vamos a levantar la aplicación acá. Clic derecho, Run As Android Application. Y revisamos acá. Vamos a ver qué pasó. Perfecto, ahí apareció en blanco el TextView. Me está dando un error acá con el valor por defecto. Es raro, sí, no debería. Voy a colocar acá valor por defecto. Y no debería, porque este valor por defecto se usa generalmente para eso, pero tiene que ser un tema de las versiones. Lo voy a revisar porque a más de alguno le va a pasar en su casa. Entonces voy a correr la aplicación de nuevo y lo voy a esperar acá que se levante. Si se nos levanta con un error, bueno, ya sabemos por qué es. Es bueno que me haya pasado acá. En general yo no ocupo eso, entonces por eso no me había dado cuenta que estaba dando ese error. Bueno, acá está, fíjate, que de hecho me pareció extraño el error. Ahí está, fíjate, te carga con el valor por defecto. Vamos a ir al formulario. Y le vamos a agregar un valor entonces. Vamos a escribir acá, por ejemplo, otro valor. Bien. Y vamos a presionar en agregar. Perfecto. Se ha guardado el dato otro valor. Y ahora vamos a Home. Y ahí está, fíjate. Ahora dice otro valor. Probemos de nuevo. Vamos a agregar de nuevo. Colocamos acá de nuevo. Y agregar, perfecto, se agrega y ahora vamos acá a Home y perfecto, excelente. Ya, al que le resultó, lo autorizo formalmente a que corra desnudo por su casa porque acaba de realizar una funcionalidad de trabajo con preferencias compartidas utilizando la clase Shared Preference de Android. Al que no le resultó,
vuelva atrás el video, vaya paso a paso respecto de las cosas que nosotros hicimos, descárgate el código que te va a ayudar mucho. De repente hay códigos que quizás no se ven claros en YouTube, entonces puedes descargarte el código e irlo comparando con lo que tú tienes. Bien, básicamente los errores que te puede dar esto son errores entre el teclado y la silla, porque esto es bastante sencillo. Y quizás suena majadero lo que dije, pero es cierto. Esto es bastante simple. Ya lo que vamos a ver después del trabajo con base de datos, SQLite puede quizás generarte algún tipo de problema mayor, pero tampoco debería. ¿Vale? Nosotros te vamos a entregar una plantilla que te va a permitir conectarte y hacer cualquier tipo de consulta a ese motor de base de datos, así que no vas a tener ningún tipo de problema. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. Cualquier duda, ya sabes, me la dejas aquí en mi blog www.cesarcancino.com y con mucho gusto te ayudamos. Por lo pronto vamos a dejar esto hasta acá. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.